Muy buenas a todos, bienvenidos a Colgados del Aro, aquí en Experience Endesa. Bueno, aquí en Experience Endesa no, aquí en el Museo de la Federación Española de Baloncesto. ¿Qué tal, Daimiel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué sientes aquí? Estamos rodeados de la historia de nuestro baloncesto. Siento Ben Stiller, ¿no? Sí. En el museo. Ahora parece que va a cobrar vida algo, ¿no? No, está muy bien. Sí, la verdad es que para el que le gusta un poco el baloncesto es muy entretenido. Muy entretenido, teniendo una conciencia de unos años, ¿no? Para el que acaba de llegar, ¿no? Pero... Claro, pero es que la historia hay que saberse la historia, y esa es un poco lo que queremos hacer con esta sección que empezamos hoy, que va a ser una especie de colgados de la historia, ¿vale? Entonces, lo que pretendemos hacer durante toda esta temporada es, digamos, semana a semana, hablar de lo que ocurrió pues en un año determinado. Vale, nos podríamos ir a... que hemos debatido cuándo empezamos esto, ¿no? Entonces yo creo que una buena forma de empezar sería hablando un poco de los 70, que fue cuando, por ejemplo, España consiguió su primera medalla en el 73 y tal. Hablar de los 70 hasta el 79, que el 79 ya merece... Claro, el 79 debuta la generación del 59 en la selección española de baloncesto, y en Estados Unidos están nuestros dos amigos Larry Bird y Magic Johnson, la primera temporada en la NBA. O sea, que sería un primer programa 70-79. 70-79, sí, o un poco un preámbulo, ¿no? Los 70. Los 70, exactamente, los 70, y luego ya en la semana que viene ya nos centramos y empezamos en el 79, porque el 79 es un año, insisto, yo creo, en fin, definitivo. Pasaron muchas cosas en el 79 y además tú ya te acuerdas del 79. Yo me acuerdo del 79. De los 70 quizás no. Bueno, de los 70 me acuerdo de muchas cosas. Del 70 no, del 71 tampoco, del 72 y del 73 igual. Yo tenía 11 años en el 70. El mundo, vamos a hacer primero, vamos a poner un poco un contexto histórico, ¿no? Antes de pasar al mundo del deporte, y el mundo yo diría que estaba hecho unos zorros, ¿eh? Sí. ¿Como ahora o peor? No, hombre, mucho peor, ¿Sí? Yo creo. Sí, hombre, en los 70 estaban... Estados Unidos tuvo el Watergate con Nixon y tal. La guerra del Vietnam. Sí. El sirio. Luego teníamos aquí la Guerra Fría, en fin, había un montón de bandas terroristas en actividad, la crisis del petróleo. Sí. No sé, la guerra claro, de Vietnam acabó en el 75. 75, bueno, sí, acabó, y la España, y no te digo nada de España, claro, España, sí, claro. Dictadura. O sea, el 75 fue importante. El 75 puede que sea importante, sí. Porque, joder, tú fíjate, ahora que hablas, claro, el 75 afortunadamente murió Franco. Fíjate, esta es una portada del Deporte 2000, adiós a Franco. Claro, en aquella época todos los medios le rendían pleitesía. Y había, claro, una revista que se llamaba Deporte 2000, sí, dice, vivió excepcionalmente el deporte como impulsor, practicante y espectador. Sobre todo practicante, claro. Toma ya, fíjate. Diciembre del 75. Claro, cuando murió. ¿Tú qué pensabas en los 70 del año 2000? Cuando se hablaba del año 2000. ¿Te parecía película de ciencia ficción? Yo en el año 2000 sí empecé cuando 2001, la Odisea del Espacio, fue la primera vez que empecé a pensar en el año 2000, pero sí, era un poco... No piensas, además cuando tienes 13 años, 14 años, tú no piensas en el año 2000 o cuando tienes ya 40 castaños, o sea que... Pero los 70 sí que es verdad, por ejemplo, musicalmente, fueron una auténtica pasada, ¿no? En el mundo. En el mundo, sí. En el mundo, sí. Estabas hablando en el mundo, el funky. El funky, sí. Los pelos, la música negra. Esas... Jackson 5. Jackson 5, claro. Sí. Lo que pasa es que te decía en el mundo, porque yo creo, claro, yo nací en el 70, ¿no? Entonces, de niño, pero en mi casa se oía música, se compraban discos, pero... Yo, por ejemplo, en el 74 estaba en Valladolid ya, era muy difícil enterarte de lo que iba surgiendo en el mundo a nivel musical como referencia. O sea, o ibas, a lo mejor aquí en Madrid, ibas a tiendas de discos de importación y eso, pero en la radio... No. Claro, las estrellas eran todo, Julio Iglesias, pero ya Nino finales, Bravo. Bueno, aquí teníamos a Julio Iglesias, estaba a finales ya la música disco, empezó a entrar el Saturday Night Fever... Bueno, eso claro, sí, bueno, eso me acuerdo. Claro, hombre, pues todo eso fue en los 70, los Jackson 5, el principio, sí. Y el año 79, bueno, pero eso ya hablaremos en el 79, porque también se editaron unos discos históricos también. AC/DC también andaba por allí. Sí. En fin, que musicalmente fue una... Y no te digo nada, cine, ¿te acuerdas de alguna película de los 70? Sí, muchas, claro. Muchos. Además me acuerdo
de los cines en las que las vi. ¿Ah, sí? Por ejemplo, Tiburón. Era en los años de cine de catástrofes. Sí. El Coloso en llamas, Sí, sí. Terremoto. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo, el Coloso en llamas lo vi en Madrid, que vine a... Jo, en el qué cine, miedo. no sé si era Galaxia, en la Elipa. Vi el Coloso en llamas. El Coloso en llamas. Sí, Bueno, sí. el Coloso en llamas, Tiburón, El Tiburón. Padrino, Bueno, la sí, saga claro, El Padrino claro. empieza, creo que fue en el 73, no lo tengo apuntado. Sí, 73. La Naranja Mecánica. Naranja Mecánica. Yo esas ya las- película fundamental. Sí, sí, a mí me gusta, ¿Eh? pero esas las vi años después. Sí. Después, sí, pero sí, estas, tú. me llama la atención que con 4 o 5 años te llevaban a ver las películas estas de catástrofes y... Sí, no se protegía tanto luego a La los Guerra de las niños Galaxias como... es de... Sí, también Sí, la sí, primera, también. La creo que primera, fue también... sí, sí. No me acuerdo exactamente. En el cine Vistarama, en año. Valladolid. Fue la década de Heidi, yo no sé si tú viste Sí, Heidi, sí, yo vi seguí Heidi. vi Heidi. Yo seguí Heidi. A mí no me Mazinger. enganchaba mucho. ¿No? Mazinger más. Mazinger, claro. Afrodita. tú eras más- Sí, puños sí, sí, fuera, puños ¿no? Que fuera, decían que puños nunca fuera. decía puños fuera, pero no creo Sí, que bueno, sí. la no, serie puños sí. fuera sí, lo que no decía lo de Afrodita. Había una frase de No, Mazinger había- Z que bueno. no... ¿Qué? Mejor no... Había Bueno. otra que decíamos, eso. Barrio Sésamo, años 70 también. Barrio Sésamo, claro. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Where Are You? Todo eso eran de las... Pixie Y- Dixie. Y, ¿sabes? En el año, también en los 70, surgió... ¿Tú has visto Mad Men? Uy, Sí. igual no. Sí, has visto Sí, Mad he Men. visto, no. Conocemos el final de Mad Men, Sí, ¿no? sí, El final de Mad Men es que engancha con el anuncio famoso de la Coca-Cola de... Sí, sí, sí. Pues eso fue también... The New Seekers se llamaban los que hicieron aquella... Era un acontecimiento, ¿eh? Bueno, El es una anuncio, canción que ha claro. pasado a la historia, que el anuncio, sí, fue impresionante. Allí tenían, en Estados Unidos se hacía el anuncio de la Coca-Cola y aquí se hacía un anuncio de Calvo, que salía Juanjo Menéndez. Y Jesús Puente. Y Jesús Puente. Ah, es verdad. Y, Sí, sí, y sí, tú que fíjate lo que son las cosas, el Madrid llevó publicidad de Calvo. Yo llevé publicidad aquí de Calvo. Sí, hay fotos por ahí y el anuncio eran los Los dos calvos más famosos que había en los la dos calvos más televisión, famosos sí, que había en España. Bueno, pues Ah, esa la era cabina. la cabina. A mí me Bueno, impresionó también, la también. cabina. Jo, eso es de los 70. Bueno, ese era un poco el contexto histórico de más o menos de los 70. Deportivamente hay nombres legendarios también en los 70, hablando de todos los deportes. Mark Spitz en el 72, Sí. ganó las 7 medallas de oro, que hasta que llegó Phelps, pues aquello fue impresionante. Nadia Comaneci, también Montreal. fue otro nombre, Montreal 76, con aquellos 10. Paquito Fernández Ochoa. Por supuesto. Mira, otro deporte 2000, mira, ahí está, Ah, con mira. Paquito... Año 73. Claro, es que Paquito fue la primera medalla de oro, aquello fue... No, la 20 pesetas. revista es del 73. Sí, la revista es del Él 73, ganó en el sí. 72 en Sapporo. 20 pesetas. 20 pesetas. Ángel Nieto, 70. Ángel Nieto, otro mítico y tal. Pero Paco Fernández Ochoa, vamos, fue la primera medalla el mejor deportista español ¿De los 70? No. en Montreal, es que yo en Montreal me acuerdo que ya la vi por televisión, fue Mariano Aro, un sexto puesto. Ostras. No. En 10.000, Mariano Aro Joder. era un ídolo. Sí, bueno, Yo Mariano me acuerdo ver los pero quedaba crosses el siempre domingo por la cuarto, mañana. quinto, sexto, sí, pero claro, era un éxito. Pobre, que es que era muy bajito y tal. Que efectivamente ahí está. Bueno, es que lo de Paquito Fernández Ochoa nos dejó flipados, claro. O sea, y de repente, oye, que han ganado, más fue de madrugada y tal. Bueno, fue una cosa un poco esto. Bueno, vale, vamos a centrarnos en el baloncesto. ¿Vale? Los años 70, en el baloncesto europeo, dominados, bueno, no dominados, pero vamos, uno de los equipos, el Madrid, tenía un protagonismo. Sí. En casa, creo que en los 70, creo que de las 10 ligas de los 70 ganó 9 el Real Madrid. O sea, que el dominio era absoluto. Con lo cual siempre iba a la Copa Europa. Y siempre iba a la Copa Europa, y en la Copa Europa ya no ganaba tanto, pero sí Competía, ganó varios. Había competía. uno, ¿dónde estaba? Mira, aquí. Perdón. Este es mayo del 74 y el Madrid gana pentacampeón europeo en el 74. O sea, Yo que tenía- siempre recuerdo que los primeros partidos que yo veo de baloncesto es el Madrid de Copa Europa, Claro, en televisión. Sí, los jueves. Contra Varese, sobre todo. Sí.
Sí. Ahí estaban los grandes equipos, sea Varese, bueno, el Ignis de Varese, el cambió, TSK, que entonces el era TSK, TSK de Moscú. que el TSK, los años, tú fíjate, los años de Juegos Olímpicos, el TSK no participaba en la Copa Europa. Que bien organizados. Bueno, el TSK, es que es claro. Y luego estaba el Maccabi. En los años 70 fue cuando entró el Maccabi. Y una curiosidad era que el Maccabi, los rusos no iban a Israel. O los israelitas no iban y jugaban los dos partidos de la liguilla, los jugaban en terreno neutral. ¿Y seguidos o no? ¿Separados en el calendario? Ya eso no me acuerdo si era esto, pero sí que no jugaban ni en Rusia. Era una cosa curiosísima. Pero los grandes de Maccabi eran de la generación de Corbalán o así, o sea, Aroesti, Berkovic y tal. Sí, ¿no? Y llegaron a ganar llegaron a ganar en los años 70, no sé si fue en el 70 y... Es que tengo aquí el dato por aquí, a ver... Sí, ganaron Copas de Europa. Sí, ganaron una Copa. La primera Copa de Europa la ganaron en los 70 con Aroesti, con Berkovic y ganaron al equipo italiano. Grandes jugadores de aquella época, bueno, Bravender que tenemos, mira, llegas a la zapatilla, baja, esa es una zapatilla. ¿Esta es una zapatilla de Bravender? Es una zapatilla de Bravender, sí, una Converse de Bravender, sí. Pues es que bailaba, pues, ¿no? Oye, porque estaba muy bien conservada, ¿verdad? Yo ya jugué con este material. Bueno, esta me parece buenísima, esta zapatilla. Pero que no la dañó mucho, ¿verdad? Claro. Un 11,5 americano. Bravender, además, que fue Bravender y Luik, que eran nacidos en Estados Unidos, fichados por el Real Madrid y que le dieron un impulso al baloncesto, ¿no? Pero bueno, ¿tú te acuerdas? El gran hito fue el año 73, el subcampeonato europeo en Barcelona, el Eurobásquet. Con Buscató. Sí, grandes jugadores. Aquello fue prácticamente lo único que hicimos en los 70 a nivel de selección. Sí. Bueno, en el 74 creo que fuimos cuartos en un mundial, creo, en Puerto Rico, pero nada más. Aquel quedó como un hecho aislado, pero... Bravender era bueno, ¿eh? A mí me llamó la atención porque ganamos a la URSS en semifinales y perdimos la final con Yugoslavia. Sí. Siempre me ha llamado la atención que el recuerdo que tenía de Bravender era de lanzar de media y larga distancia. Sí. Y entonces luego, claro, se guarda muy poca estadística de la época, pero sí he visto en ocasiones porcentajes de acierto en tiros de campo. Sí. Y Bravender tenía 68%, 70% en tiros de campo. Sí. No, Bravender era... O sea, pasamos de Emiliano y Buscató, que fueron los nombres de referencia, y pasamos a la época de Bravender, de Luik, luego aparece un poco después Corbalán y tal. Y ahora fue un cambio. Aquello lo del 73 fue un granito, claro. En el 73 es que no ganábamos ni a las tabas. Sí. Y de repente pillamos ahí una platita muy maja. Juegos Olímpicos, hay que recordar, Múnich, el 72. Múnich con... 72. Sí, con el atentado, bueno, el secuestro, rehenes... Y en baloncesto, una de las jugadas más famosas de la historia. Justo el final. Os invito a verla. Y bueno, la vamos a poner también, y según estoy hablando, seguro que estamos poniendo la imagen de la famosa... la vi en directo. De Belov. Lo vi, en directo, en vivo, en televisión. En casa, en televisión y tal. Y fue muy flipante. ¿Con quién ibas? Sí. Yo iba... yo creo que iba con... No, iría con Estados Unidos. ¿Tenías 13 años? Sí, yo iba con Estados Unidos. ¿Ibas con Estados Unidos? Claro, porque yo creo que en ese momento... La cultura, todo lo que gustaba a gente con cierta inquietud a nivel cultural venía de Estados Unidos en esa época, ¿no? Pero es que, de verdad, si os gustan, seguro por internet hay un montón de documentos, toda la historia previa y posterior. Y posterior, lo de las medallas. Lo de las medallas, no se presentaron. Claro, no recogieron las medallas y luego ha habido periodistas que han intentado seguir la pista a las medallas. Sí. Y muchos años después parece que alguien del comité organizador en el garaje de su casa tenía 7, pero no tenía todas las medallas de plata de Estados Unidos. Una locura. Es que fue un puro despropósito. Sí. Habían ganado, luego cuando les hacen repetir, yo creo que los estadounidenses diciendo, bueno, venga, vamos a repetir. No va a pasar nada, y Belov pega un salto ahí. Fue muy grande. Y luego en la NBA hablábamos de que el mundo estaba hecho una pena, la NBA de los 70... Sí, no fue una gran época. No. En realidad tenía muchos problemas de identidad, muchos problemas de drogas, acuciaban a muchos jugadores. La moda de juego era
hacer buenos equipos, pero no se alimentaba tanto a las estrellas. El jugador dominante es Jabbar, Sí. y solo gana un título, creo, en toda la década, siendo el jugador. Creo que tiene varios MVPs en los Sí, 70, ¿no? sí, sí, Primero en Milwaukee, luego en el 71 con Oscar Robertson y luego en los Lakers. Todavía está Chamberlain. Todavía ¿no? está Chamberlain, últimos años de Chamberlain. Otro nombre Los de Celtics referencia. ganan 2 títulos, 74 y 76, pero hay muchos títulos de equipos que ganan uno y luego ya no vuelven a aparecer. Portland con Bill Walton, Sí. 77, gana Washington, 78, Seattle con Lenny Wilkens de entrenador y Dennis Johnson, el que luego fue a Boston en el 79. Era una época como muy de pivot, estamos hablando, ya hemos nombrado a Chamberlain, a Jabbar, Sí. a Bill Walton, que era una auténtica sí. barbaridad y que además dominaban, ¿no? Sí, y luego empezó la década con los Knicks, que claro, Sí, de los bueno. Knicks, los 2 únicos títulos de la Sí, historia sí. de los Knicks son ahí, 70 y 73. 70 y 73. Claro, claro. Con Monroe, Fraser, Willie Reed, Bill Bradley, el que luego senador, Phil Jackson era jugador de ese equipo. Y era un equipo muy bien organizado, o sea, muy bien entrenado por Holzman. Rick Barry gana con los Warriors en el 75, otro equipo que luego desaparece. En el 72 todavía hay cosas que permanecen vigentes. En el 72 los Lakers ganan 33 partidos seguidos. Sí, es y verdad. todavía se Pero era un mantiene gran ese equipo. récord, ¿eh? Ahí estaba Chamberlain, Ah. pero Chamberlain era ya, o sea, no era el que se las jugaba todas, como había pasado casi en toda su carrera, sino que estaba Jerry West, Gail Goodrick, ese fue un gran equipo. Sí, sí. Y desapareció la ABA, ¿no? La ABA, desapareció la ABA claro. en el 74, creo. 75, ¿no? sí, 75, pero sí. claro, eso es lo que hace que jugadores como Moses Malone y sobre todo Julius Erving Claro. no lleguen a la NBA hasta el 76. Claro. Claro, hablando de los 70, pues tenemos que hablar de medio Julius Erving, medio Moses Malone, otros jugadores muy buenos, George Erving, por ejemplo, Sí, de Iceman. sí, sí. Estos llegan a la NBA ya en el segundo lustro de los 70. Y bueno, de eso ya hablaremos la semana que viene. También lo que decía al principio, ¿no? Que en el 79 todo cambia y a ¿Sabes? partir de ahí empieza la NBA que conocemos un poco ahora. Con ocasión de los colgados de la historia, he investigado ya de verdad, no lo había hecho en toda mi vida profesional, cuál es el primer partido que yo veo en directo. Porque yo tenía una ligera idea, pero ya tenía dudas entre dos y he investigado fecha. Pero el primer partido en directo de la que yo NBA. veo, de- de baloncesto de alto nivel que yo veo en directo. ¿Y? Y entonces no es en este programa porque es en el marzo del 80. No. Ostras, en marzo del 80. Marzo Bueno, del claro, 80. si naciste en el 70. Así que cuando hablemos del 80 hablaré de ese partido. Otra cosa para que os hagáis una idea dónde estaba el baloncesto español. En el 73 fuimos subcampeones de Europa, en el 74 cuartos en el Mundial de Puerto Rico, pero en el 77 vamos a jugar el Europeo a Bélgica y España creo que queda, no sé, queda novena. Y bajamos a segunda división. Claro. O sea, en el Que año- luego tú ya... Claro, yo empiezo, nosotros En el B, debutamos, ¿tuvisteis? claro, fuimos a un pre-europeo, o sea, Exacto, imagínate exacto. ahora que llevamos la racha que Porque llevamos. vosotros, bueno, me refiero a Epi, Sí, Llorente... Epi, Llorente, Romay, Arcega no es de 60. habíais sido subcampeones Juniors en el 78. Sí, Eso sí. es, eso es. Pero nuestra primera competición oficial fue un europeo B. Pero eso hablamos la semana que viene, que ya es el 79. Pero yo tengo un buen recuerdo de los 70. El mundo estaba... ¿Sí? Pero yo tengo un buen recuerdo de los 70. Sobre todo, claro, yo tengo más recuerdos a partir de los 5 años, ¿no? Entonces, del 75 al 79... Fue una época un poco ¿Era heavy. sí? Sí, yo ¿Tú creo cuándo que sí. llegaste a Madrid? Yo creo que sí, yo llegué en el 76 a Madrid. ¿Y no tienes buen recuerdo de esos años? Sí, 76, lo 77, pasé bien, pero ahora visto con perspectiva, esto es lo siempre, en su momento pues nos parecería, en el 70 nos parecía que estábamos mucho, claro, tú fíjate, en el 76 ya muerto Franco, iban a empezar las elecciones democráticas y tal, claro, estábamos más contentos Claro, las que unas primeras Pascuas. elecciones, luego la Pero Constitución. visto ahora desde el 2017, visto cómo estábamos en los 70, estábamos muy jodidos. Pues yo ya te digo, tengo, y de los principios 80 también, muy buenos recuerdos. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en esta sección. La semana que viene empezamos con el 79, con todo lo que ocurrió.
y yo creo que lo vamos a pasar. A mí me apetece, joder, me apetece. Está muy bien. Escarbar, sí, hablar de, bueno, de jugadores igual que han, por lo que se han pasado desapercibidos o no tenemos un gran recuerdo, muchas cosas. Además hoy en día con internet los jóvenes que no han vivido esas épocas pueden hacer un ejercicio que para nosotros era imposible, ni siquiera en bibliotecas. Claro. Alguien a quien le interese, alguien que tenga 15, 20 años ahora, que le interesen los 70, a través de internet puede escuchar la música, ver las películas, leer lo que se escribía entonces, cosa que no podíamos hacer nosotros. Es verdaderamente interesante. ¿Sí? Pues ese es el espíritu que nos ha traído a Colgados de la Historia. Muchísimas gracias al Museo de la Federación por permitirnos grabar estos primeros años. Y nada, la semana que viene... Mira, hablando de los 70, había una frase de Tipi Col, míticos y tal, que tenían un programa y claro, en aquella época pues había censura y no podían. Y siempre terminaban diciendo, la semana que viene hablaremos del gobierno. Pues hablaremos del gobierno y de muchas más cosas. Muchas gracias por estar allí y hasta la semana que viene. Chao.